Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta su cápsula musical, cultural, lingüística de Gans Under the Dinge, otra cosa totalmente diferente. Mi nombre es David Martínez y una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula dentro de lo que es la serie, la emisión cultural de Desde la Estación, en donde amablemente Arturo Hernández nos brinda un poco de espacio para poder compartir ustedes cosas interesantes acerca de la música en otros idiomas, la música un poquito diferente. Espero la emisión del día de hoy sea de su agrado. El día de hoy vamos a hablar de un músico, compositor, autor, cantante, pero quien también fue un activista, fue un verdadero luchador de las causas sociales y se enfrentó a uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel sociedad hoy en día, que es el racismo. Fue una persona sumamente polifacética, fue una persona que verdaderamente vivió una vida totalmente diferente, totalmente fuera de lo convencional, pero que siempre fue muy humana y fue sobre todo muy, muy sensible y muy orgullosa de su origen, de su ser. Estamos hablando de el Zulu blanco de Johnny Clegg. Para poder entender bien lo que es la esencia de Johnny Clegg, para realmente poder entender la importancia de este músico sudafricano, vamos a tocar dos temas primero para poder dar un marco de referencia. El primero, evidentemente, ¿qué es un Zulu? ¿Qué entendemos por los Zulus? Los Zulus son una etnia africana que vive normalmente en lo que es el sur de África, precisamente. Son tribus ancestrales que han sido tradicionalmente pastores, guerreros, nómadas, y se habían constituido en un reino, el reino de los Zulus, en territorios que hoy forman parte de lo que es Sudáfrica, Zimbabue, lo que antes era Rhodesia, y una parte también de Mozambique y de Angola. Actualmente esa etnia está formada por poco más de 10 millones de individuos y si bien tienen un idioma Zulu propio de ellos, también hablan el inglés, el afrikaner, a raíz de lo que fue Sudáfrica, la República de Sudáfrica, y profesan todo tipo de religiones. Pueden ser católicos, pueden ser budistas, hay inclusive musulmanes, pero más que todo a ellos lo que los identifica es su espíritu guerrero, su espíritu indomable. Eso es lo que son los Zulus. Ahora vamos a tocar el otro tema que también es importante para poder entender, para poder situar bien a Johnny Clegg. Entre 1948 y 1990 se vivió lo que se llama el periodo del apartheid en lo que es África del Sur, Sudáfrica. África del Sur, Sudáfrica es algo muy interesante. Fue fundado el país a raíz de lo que fue la colonización por parte de ingleses, holandeses y otros colonos de origen europeo que se constituyeron en una república y que debido a las grandes riquezas que tenía el territorio, notablemente oro y diamantes, pues prosperaron bastante. Sin embargo, desde los inicios de lo que fue Sudáfrica como país, hubo grandes
inigualdades, hubo grandes injusticias sociales, las cuales tuvieron su punto culminante en 1948, cuando se institucionaliza la política del apartheid. El apartheid, que quiere decir en afrikáner desarrollo por separado, pretendía hacer que la sociedad se desarrollara de manera separada. Estaba muy sencillo: blancos, no blancos. Así de sencillo. El apartheid establecía que no podía haber una unión, una mezcla entre blancos y gente de otros orígenes. Hay que recordar que en Sudáfrica, obviamente, la mayoría de la población era negra africana de origen, pero también había un importante número de hindús y de malayos. Hay que recordar que Gandhi, inclusive, trabajó en Sudáfrica durante un tiempo. Entonces, en 1948 se institucionaliza lo que es la política del apartheid. Y fue una política oprobiosa, odiosa, que inclusive los mismos blancos odiaban, digamos, el blanco normal, común y corriente, ya que impedía que hubiera una interacción entre blancos y no blancos. Había una separación completa, tanto física como legalmente. No podía haber camiones, por así decirlo, donde combinaban los dos. Eran o de blancos o de no blancos. Estaban prohibidas totalmente las relaciones amorosas, sentimentales entre gente de diferentes razas, y por supuesto estaba totalmente prohibido lo que era el matrimonio entre blancos y gente que no era blanca. Este régimen realmente fue un régimen odioso, totalitario, que duró bastante tiempo, pero que sin embargo tuvo su final hacia 1990, debido por un lado al retiro del apoyo por parte de los Estados Unidos y de Inglaterra a lo que era el régimen apartheid, presiones internacionales y también un convenio que hubo entre la Unión Soviética en aquel entonces y los Estados Unidos, en donde los rusos dejaron de apoyar a Angola, que era su pieza, por así decirlo, para expandir la influencia comunista en el sur de África, y los rusos dijeron: retiramos el apoyo a Angola, Cuba ya no va a mandar gente, y los Estados Unidos e Inglaterra dijeron: vamos a boicotear a Sudáfrica. Pero vamos a ver dentro de este contexto cómo interviene nuestro Zulu blanco. En 1953, en un pueblo del norte de Inglaterra, nace Johnny Clegg. Su madre es de origen africano, curiosamente. Su madre viene de Zimbabue, bueno, de lo que hoy es Zimbabue, que anteriormente era Rodesia, y su padre es inglés. Nace, pero a los 6 meses se separan sus papás. Él, de hecho, no llegó a tener encuentro con su verdadero padre, su padre biológico, y su madre, a raíz de la separación, decide volver a casa de sus padres en Rhodesia en ese momento. Es así como Johnny Clegg, desde muy pequeño, es trasladado a lo que es África, y él vive sus primeros años, su infancia, en lo que es la granja de sus abuelos. Sus abuelos tenían una granja, y es ahí donde él aprende lo que es el campo africano. Él empieza a tener su primer contacto con África, queda maravillado, realmente le encanta, vive muy contento, tiene muy gratos recuerdos de infancia. Posteriormente su madre conoce a un periodista sudafricano, se casan, y debido al trabajo de él tiene que trasladarse, tiene que cambiar de residencia a Johannesburgo. Johannesburgo, la principal ciudad de Sudáfrica, ya que Pretoria era la capital, es una ciudad muy próspera, muy rica, que se ve beneficiada directamente de todo lo que es la explotación del oro. Y es así como Johnny comienza su adolescencia, infancia, en lo que es las calles de Johannesburgo. Viven en un apartamento normal. Y es ahí donde por primera vez tiene contacto con lo que es
el apartheid y no lo asimila. Realmente no puede entender cómo es posible que la gente pueda vivir separada por lo que es el color de su piel. Más aún, él teniendo 15 años, en 1968, él era un pues, estudiante normal, le gustaba mucho la historia, las cosas y tenía facilidad para la música y para los deportes. De pronto, precisamente en el año 1968, cuando él tenía 15 años y va caminando por las calles de Johannesburgo, se encuentra con un grupo musical de negros que está tocando en la calle. Queda maravillado. Es, como él mismo lo dice, fue un renacer. Fue realmente tener una visión de lo que yo quería ser. Él empieza poco a poco a frecuentar ese tipo de gente, a escondidas, por supuesto, la gente que era músicos de calle y después se da cuenta de que en los barrios de los negros, pues se divierten muy padre. En los barrios donde vivía la población apartada, ahí organizan bailes, fiestas y todo, y él mismo lo dice en una entrevista muy interesante, que su primer sentimiento fue de una enorme, se tenía celos. Él decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero bailar como ellos, yo quiero tocar la música como ellos. Y es entonces donde él decide entonces convertirse en lo que sería un Zulu. Pero fíjense, lo que es muy interesante, él no negó el hecho de ser blanco, él decía, yo soy africano, yo quiero ser un Zulu, pero yo no tengo por qué avergonzarme de mi color. A final de cuentas, Dios me hizo blanco, punto. Pero yo puedo ser Zulu también. Es así entonces donde en 1968, y es por eso que pongo esa imagen, nace el Zulu blanco. Nace el Johnny Clegg que va a desarrollar grandes cosas. Afortunadamente para Johnny Clegg, su padrastro era una persona liberal, era una persona de ideas progresistas y él jamás le prohibió que siguiera esa tendencia de encontrarse con gente apartada, por así decirlo. Él lo impulsó, lo apoyó a que terminara una carrera de antropólogo en la Universidad de Johannesburg. En fin, su padrastro le dijo no hay problema. La que sí le puso peros fue su mamá. Curiosamente su mamá le pone peros, pero le pone peros por el hecho de que Johnny ya no pasa tiempo con ellos, ya no pasa ningún tiempo con su familia. Él se la pasa todo el tiempo con sus nuevas amistades. Y le llega a decir en un momento dado que él se está transformando en un negro. Así, con esas palabras. Johnny Clegg, de una manera muy inteligente, le dice, mamá, yo soy blanco, yo soy africano, como tú, y estoy encontrando mi identidad con africanos. Fundan un grupo que se llama Yubuka, y Yubuka es un grupo que empieza a tener éxito, aún con todas las limitaciones. Producen un primer álbum, y este primer álbum, para empezar, pues es rechazado por casi todas las disqueras en ese momento, porque todas ponían el pero de que sonaba demasiado Zulu para un gusto blanco y sonaba demasiado blanco para un gusto Zulu. Y es lo que decía Johnny Clegg precisamente. Oye, es que es eso precisamente. Es la unión de dos tendencias, es la unión de dos cosas diferentes. Finalmente sí hubo un empresario que les dice, adelante, los voy a apoyar, un tipo bastante bohemio, y lanzan su primer álbum y es un fracaso total. 4,000 ejemplares nada más son vendidos de ese álbum. Pero Johnny Clegg decía, bueno, 4,000 africanos compraron mi álbum. Ellos siguen, continúan y todo, y curiosamente, algunos de estos álbumes llegan a salir, llegan a Inglaterra, llegan a Alemania, y la gente se interesa por ellos. Los invitan, hacen una primera gira, comienza poco a poco a conocerse la música. Paradojas del destino, se conoce más la música de Johnny Clegg en Europa que en la misma Sudáfrica. Posteriormente, en 1984, funda un nuevo grupo, Savuka. Savuka es un grupo mucho más profesional, mucho más estructurado, por así decirlo, y otra cosa muy interesante.
con verdaderamente una temática de crítica social en las canciones de una manera muy sutil y muy inteligente. Tienen un éxito enorme, los invitan de vuelta a giras en Europa y es en Francia donde verdaderamente tienen un éxito avasallador, increíble. En Francia se pelean por tenerlos, de hecho los empresarios los buscan y hay una anécdota muy curiosa que detalla el éxito que tuvo Sabuca en ese momento. Cuando les proponen que se presenten en Lyon, les ofrecen el estadio de fútbol del Olympique de Lyon con 40,000 asistentes. Una semana después se iba a presentar Michael Jackson. Los boletos de Sabuca se agotaron en 3 días. Michael Jackson en 2 semanas había vendido nada más 10,000 boletos. Cuando se enteró de eso, Michael Jackson canceló. Y me consta verdaderamente, yo conocí a Sabuca y a Johnny Clegg a través precisamente de amigos franceses y de amigos sudafricanos que vivían en Suiza. Una de las canciones más emblemáticas y más conocidas del grupo Sabuca fue la de que se llamaba Scatterlings of Africa, que quiere decir dispersiones de África en español. Es una canción súper rítmica, es una canción muy, muy padre, que de hecho formó parte de la banda original musical de la película Rayman, o sea, el original soundtrack de Rayman, tiene esta canción dentro de las canciones que pusieron, que de hecho son una selección increíblemente buena de canciones las que están en Rayman. La escena donde precisamente se escucha en el fondo la canción de Johnny Clegg y Sabuca es cuando le hablan a Tom Cruise y le informan que su padre ha muerto. Él se trata de hacer el duro, no dice nada, impasible, pero le corre una lagrimita. Es en ese momento atrás que se está escuchando la canción de Scatterlings of Africa. Ahora, esa canción, sin embargo, es una canción muy profunda. Habla precisamente de algo que es el origen de la humanidad, el origen del ser humano. Ustedes saben que hay teorías que sitúan al ser humano en lo que es África, Kenia. Entonces, habla precisamente de eso. Habla de una manera muy poética de cómo surgió el hombre, de cómo desde África se dispersa para todo el mundo y cómo todos al final nos dirigimos hacia el Falamba, que es el lugar donde empieza todo, el lugar sin mentiras, que viene siendo algo así como el paraíso de los Zulus. Esa canción, de hecho, pues también yo fue la primera vez que escuché a Johnny Clegg y Sabuca, y es una canción que yo los invito a que la vean en YouTube, Scatterlings of Africa, y que vean la manera como Johnny Clegg baila como Zulu. Es impresionante. Eh, Durante la década de los 80 fue el periodo más duro de la represión más fuerte que hubo a nivel de lo que era el régimen apartheid de Sudáfrica, pero también fue donde se hace realmente la mayor resistencia. Viene el terrible evento de Soweto en 1986, donde estudiantes de secundaria y de preparatoria son masacrados. Viene una respuesta internacional de rechazo y de boicot a Sudáfrica impresionante. Y durante ese lapso de tiempo, Johnny Clegg compone una canción que se llama Asimbobanga. Esa canción, que traducida al español quiere decir Él no está ahí, hablaba precisamente de que Mandela estaba en la cárcel y que ellos necesitaban a Mandela fuera para dirigir el movimiento. Habla de manera muy poética de alguien al que no ven, al que necesitan para cruzar un río en llamas, Asimbonanga. Entonces crea esa canción y esa canción se hace el himno verdaderamente de la lucha contra el apartheid. Llega 1990, se cae el régimen,
de una manera muy interesante, ya que a final de cuentas, Mandela, más que buscar la confrontación, busca la unidad, sale en 1989 de la cárcel, después de pasar casi 27 años de su vida en la cárcel, forma un gobierno de transición mixto, por así decirlo, de blancos y sudafricanos de color, y en fin, comienza la vida de la nueva República de Sudáfrica. Johnny Clegg ya no tiene que esconderse, Johnny Clegg puede hacer música de manera más abierta, hace giras, etc. Y algo muy curioso sucede en 1999. Durante una gira que Johnny Clegg hace en Frankfurt, en Alemania, él está con su grupo cantando Sabuca y todo, y de pronto la gente empieza a aplaudir cuando él empieza a interpretar la canción de Asimbonganga, y él piensa, wow, qué padre, les gustó mucho. Lo que Johnny Clegg no sabía es que atrás de él estaba Mandela. Mandela había ido, sin que nadie lo supiera, a ese escenario, se metió por atrás y conducido por una cantante llega hasta Johnny Clegg. Fue un momento mágico. Para Johnny Clegg fue el mejor momento de su vida, que él decía, le dedicas una canción a alguien que no conoces, le dedicas una canción a alguien que admiras y que no sabes si algún día lo vas a conocer. Y la estás cantando y llega él. ¡Wow! En fin, pues Johnny Clegg, desgraciadamente, a los 66 años de edad, pierde la batalla contra el cáncer. Él tuvo un cáncer de colon que desgraciadamente pierde la batalla. Y pues es enterrado de una manera bastante discreta. A su funeral solamente asiste familia. Él odiaba realmente, él no quería un gran reconocimiento público y obviamente él es enterrado en África. Entonces termina prematuramente, desgraciadamente, la carrera musical de Johnny Clegg, pero nos deja un gran legado, nos deja un gran legado y realmente es un músico que fue más que un músico, más que un autor o un cantante, fue un luchador, un activista social, pero que estaba también muy orgulloso de sus raíces, que estaba muy orgulloso de lo que él era, un africano. Aún sin haber nacido en África propiamente, él se hizo africano. Les doy las gracias, buenas noches, les deseo una excelente semana, hasta la próxima.